Buenos días, Ram. Buenos días a todos. Como tengo poco tiempo, no voy a ir directamente al grano, como solemos decir, y lo que me gustaría traerles son los brotes verdes en la hotelería global. Quería empezar con el mes de abril, más que nada porque fue un mes sin precedentes en cuanto a cierres de hoteles. Fue el mes en el que se presentó el mayor número de hoteles cerrando a nivel internacional, como pueden ver, destacando Europa, África y Latinoamérica. Y esto tuvo un impacto muy fuerte en los niveles de ocupación, que como podemos ver a continuación en estas regiones que mencionaba, son donde tenemos los menores niveles de ocupación, apenas con un 16-14%. Destacar aquí cómo Norteamérica o Estados Unidos principalmente y China son las que están liderando los niveles de ocupación. Aquí estamos viendo hasta el final de mayo, información diaria. Y bueno, es básicamente porque las restricciones han sido mucho más leves y a su vez han tenido una recuperación del segmento del mercado doméstico. Importante, vamos a tomar a China como referencia, ya que bueno, sabemos que nos llevan 2 meses de delantera en toda esta crisis que estamos viviendo y creí importante mostrarles esas fases por las que han ido pasando. Tuvimos más o menos unos 45 días de una recuperación muy lenta, mucho más lenta de lo que se esperaba, y cómo ya hacia mediados de abril empezamos a ver una recuperación de la demanda doméstica, como decía, especialmente de fin de semana. Esos picos que ven hacia el final de la gráfica corresponde con los fines de semana. Y esto es un comportamiento que vamos a ver a continuación en Estados Unidos y en Europa también. ¿Qué fue lo que había detrás de esta recuperación? Nos llamó la atención el segmento de Mid-Scale y Economy, los segmentos más económicos, son los que han sido menos afectados en esta crisis y los que se han recuperado mucho más rápido si lo comparamos con el resto de categorías. Pero además, la diferencia entre lo que son las ciudades principales, donde prácticamente han tenido un comportamiento estático, como pueden ver apenas en mayo comenzamos a ver un poquito de movimiento, y esto se debe a que es mucho más difícil mantener todo el distanciamiento social y las medidas sanitarias que se están requiriendo para volver a la actividad. Llama la atención ese último pico a mediados de mayo y corresponde con el primer evento que hemos visto a nivel internacional este año, que fue la Asamblea Nacional, o sea, un primer evento multitudinario como tal. Lo que fue empujando esta recuperación en China fueron los destinos vacacionales, para nuestra sorpresa. Inclusive en el feriado de mayo alcanzaron, si acumulamos los principales destinos turísticos dentro de China, un 67% de ocupación. Pero sobre todo fueron las provincias, las capitales de provincia y ciudades secundarias las que vieron el mayor aumento de demanda, como pueden ver, de una forma más escalonada durante todo el proceso y nuevamente hacia finales de mayo ya con mucho más empuje. Si comparamos China con Europa, Estados Unidos y Sudamérica, en cuanto a todo este proceso desde comienzo de año hasta la fecha, caben destacar dos cosas. Principalmente que Estados Unidos nunca llegó a caer tanto como el resto de las regiones, como pueden ver, y está ya en ese proceso de recuperación. Y segundo, que Europa, igual que Sudamérica, continúan estancadas en esos mínimos de ocupación con un 14 y un 15% respectivamente. Este primer periodo en el que China nos lleva como de ventaja, comentaba 2 meses, 7 semanas aproximadamente, le acompañan las 10 semanas restantes. Y como ven, mientras en Estados Unidos y en China ya hay un proceso de recuperación, como decían, las otras regiones aún no lo vemos. En Estados Unidos otra cosa que nos llama la atención es cómo el pico o la curva en cuanto al número de casos continúa aumentando, sigue ascendiente, sin embargo, el impacto de las caídas en RevPAR se está cada vez contrayendo más. Esto es algo que no esperábamos. Y está muy promovido, al igual que veía con China, y voy a repetirlo porque son los puntos que quiero hacer en esta presentación, es que el segmento económico es el que va a la cabecera de este proceso de recuperación. Como pueden ver, es prácticamente el doble de ocupación que en segmentos como es lujo o upper upscale. A su vez, la importancia del turismo doméstico y de fin de semana. En este caso, si analizamos el fin de semana de Memorial Day, que fue un festivo muy, muy importante en Estados Unidos, la ocupación del país alcanzó el 40%.
Y si nos vamos a fechas específicas y destinos específicos, como fue el lanzamiento del SpaceX en Florida, como pueden ver, el fin de semana alcanzó ocupaciones del 76 y el 81%. Y no solo eso, sino que también vimos crecimientos en tarifa promedio, que sí es algo que no nos esperábamos en estos momentos. Europa, sin embargo, como les decía, sigue estancada en ese proceso. Ahora que a finales de mayo y en junio estamos viendo el levantamiento de las restricciones, esperamos que esto cambie. Hasta la fecha vemos ocupaciones por debajo del 10% en la mayoría de las ciudades, con algunas excepciones, obviamente, principalmente Londres y Tbilisi son las que están liderando en cuanto a ocupación. Pero si nos metemos en mayo, los países que tienen los mayores niveles de ocupación y que están liderando esta recuperación para Europa son Alemania, Holanda y Suiza. Y aquí, al igual que veíamos en Estados Unidos y al igual que veíamos en China, estamos viendo cómo el feriado, que en este caso fue la tercera semana de mayo, si no me equivoco, y los fines de semana son los que están empujando estos niveles de ocupación. Obviamente aquí estamos hablando de una ocupación basada en los hoteles que están abiertos y no es la totalidad o el universo de hoteles de cada uno de estos mercados. Pero quería reiterar el hecho de que la demanda turística, después de tantos meses de confinamiento, todo el mundo está con una expectativa de poder salir. ¿Y qué es lo que se está buscando? Se están buscando salidas de fin de semana, principalmente contacto con la naturaleza, y aquí estamos, no sé si llegan a verlo, pero voy a esconder esto. Se ven perfectamente cómo dentro de un mercado como Suiza, que bueno, es muy pequeño, pero tiene muchísimo atractivo turístico, aquellos destinos que son menos conglomerados, saliendo de las ciudades principales y que tienen ese contacto directo con la naturaleza, son los que están empujando. Vemos en el festivo como el caso de la zona centro regional de Suiza superó niveles de ocupación del 70%, y hacia el último final de semana también superando el 60%. Esto es básicamente un indicativo de lo que hemos visto en Europa, Estados Unidos y China. Obviamente en Sudamérica, y no soy yo quien lo dice, sino desde la Organización Mundial de la Salud, están viendo una tendencia opuesta con respecto al número de casos. Todavía no hemos llegado aquí en la región a los picos, a partir de los cuales, una vez se van controlando esos picos de casos, se empieza a ver esa recuperación de la actividad económica y, consecuentemente, de la hotelería. En Latinoamérica aún no estamos viendo eso. Aquí estamos comparando ocupación y tarifa promedio para los países de la región. Como pueden ver, hay algunos países con las tarifas promedio no están cambiando mucho relativamente porque la demanda estática, principalmente profesionales de salud. Eso lo hemos visto muy claramente en Perú, que es el que nos lleva el que está liderando la ocupación, como pueden ver, alcanzando casi el 40%. Y esto se debe a las medidas de colaboración. Aquí se puede ver un poquito más claro con Lima, cómo alcanza el 48% de ocupación. Esa colaboración que estamos viendo entre lo público-privado para garantizar el alojamiento a profesionales de salud, profesionales de la minería, además de todos los repatriados que han ido llegando. Pero en general todavía estamos en ese estancamiento que mostraba inicialmente con respecto a las otras regiones. Simplemente por destacar Lima, ya que es el mercado que nos está liderando a día de hoy, son medidas muy específicas que se han tomado desde el gobierno. No es que sea una demanda turística retomando como tal, pero sí quería mostrarles cómo está siendo de una forma muy consistente desde abril hasta finales de mayo. Estamos viendo una ocupación, como digo, consistente, y además unas tarifas promedio que, aunque es aproximadamente un 50% de lo que debería ser en una situación normal, pero que está manteniendo o está ayudando a que el sector pues no tenga las pérdidas que estamos viendo en otras regiones. Creo que ya estoy con el tiempo justo, así que para finalizar un poquito resumen de los aprendizajes y un poquito de lo que se puede esperar en otros destinos. El periodo de recuperación, como decía, China ya ha entrado en esos 5 meses desde el impacto de COVID hasta la fecha, y la ocupación aún está con un 47%. Entonces, la expectativa para todas las regiones es una recuperación lenta y va a depender mucho de cómo se van levantando las restricciones a nivel
a nivel internacional, país por país, y obviamente va a tener mucho en cuenta toda la colaboración que haya entre las diferentes regiones para poder retomar la actividad. Los segmentos mid-scale y economy, claramente los ganadores en este proceso de recuperación, no solo por el tipo de demanda, sino también por la localización. Veíamos cómo la demanda doméstica está priorizando destinos vacacionales y las provincias frente a las ciudades principales, que es donde tal vez los segmentos más pues de un upscale o luxury tengan mayor presencia y sean como destinos favoritos. Y finalmente quería acabar también con el hecho de que el sector de los eventos, que siempre he ido diciendo cómo va a ser el último en volver, en China ya está empezando a retomar esa actividad. En mayo tuvimos la Asamblea Nacional y ya a partir del julio se están esperando que haya conferencias presenciales en varias zonas del país. Con lo cual, con eso les dejo. Si alguien quiere información más detallada, estaré todo el día por el foro, así que quedo pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Un placer. Lo hiciste bárbaro. Te excediste un poquito, te lo tengo que decir, pero no hay problema. La verdad que los datos son muy duros, son muy contundentes. Así que si puedes, que dejes de compartir pantalla. Me quedo con 3 datos, Patricia, concretos. China siempre nos llevó la delantera, ahora se suma el concepto de mid-scale y de economy, también los destinos vacacionales, demostrado en un Memorial Day, también en los Alpes suizos, en búsqueda de naturaleza, con lo cual, nada, se ve que la tendencia que vimos en China se está ya empezando a replicar en Europa, en Estados Unidos, y esperemos que pronto, cuando ya empecemos a recuperarnos pronto, sea en Sudamérica. Así que muchas gracias, Patricia. Te despido, muchas gracias por tu aporte, y voy a invitarla a Mercedes Serra, que es líder de desarrollo de AirDNA desde Barcelona, para que se conecte y pueda subir conmigo al escenario. Bienvenida, Mercedes. Mercedes lo que nos va a estar presentando es un panorama global extra hotelero, que es importante también tener esa dimensión. Así que, bienvenida, Mercedes, ahí te veo perfecto. ¿Vos cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola. Hola, buenos días, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Voy a poner la pantalla. Estamos viendo tu pantalla, ahí lo estás ampliando, así que ahí la estamos viendo, así que cuando quieras, yo me voy a silenciar, me voy a salir de imagen, te voy a seguir escuchando y te invito a que en 5 minutos nos puedas ahí primero, que muchos por ahí no saben, y muy concretamente en entender los datos globales y regionales del alojamiento extrahotelero. Muy bien, estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero de todo, muy buenos días a todos. Quería empezar dando una pequeña introducción de AirDNA para aquellos que no nos conozcan. Pues AirDNA es una empresa de datos y analítica de mercado extrahotelero, es decir, todos nuestros datos incluyen datos de plataformas líderes como, por ejemplo, Airbnb, HomeAway, VRBO. Y los datos que proporcionamos, los proporcionamos tanto a nivel global y trabajamos con todo tipo de organizaciones y empresas, tanto a nivel público como a nivel privado, gobiernos, observatorios, destinos, bancos, gestores de propiedad. En fin, todo aquel que necesite dicha información para hacer un plan de negocio o hacer una especie de análisis, pues le podemos proporcionar esos datos. Voy a empezar... A ver, un segundo. Explicando un poco, bueno, pues el impacto global que hemos visto dentro del COVID y en el mes de abril de comparación a marzo, ¿vale? Año tras año es verdad que el turismo vacacional se ha ido expandiendo. Entonces, de acuerdo con nuestra base de datos, se ha percibido un crecimiento histórico de oferta y demanda del 28%. Al principio del inicio de este sector, todo el mundo se pensaba que, bueno, solo se necesitaba una residencia y una disponibilidad para simplemente manejarla. Actualmente sabemos que el mercado está formado por un 75% de profesionales del sector, completamente al corriente de que la industria ha tenido una fuerza totalmente disruptiva y hoy por hoy se necesita analizar meticulosamente cada movimiento. En esta positiva que os enseño, podemos contemplar que debido al COVID-19, la nueva demanda de bookings
dentro de la industria ha disminuido de una manera fuerte. Vemos un declive en todos los continentes de alrededor de entre un 25 y un 35% de todos los nuevos bookings en todos los continentes. Sí que es verdad que, como comentaba Patricia, se ha notado una fuerte demanda de vacaciones domésticas y vacaciones en las que se puedan se puedan llegar y se puedan acceder mediante coche. Entonces, vemos un aumento en aquellos destinos que se puede acceder mediante coche. Entonces, los huéspedes solo tienen que viajar una distancia segura en el automóvil para llegar a su casa de alquiler vacacional o a una casa que a lo mejor han alquilado a las afueras de la ciudad, en fin. Nosotros los llamamos los mercados alimentadores, que también se relacionan a mercados domésticos y que son un aspecto que nos vamos a concentrar bastante en el futuro y como de todas las crisis, pues vamos a aprender. Como todos, los sectores del alquiler vacacional han descubierto nuevas tendencias debido al COVID. Y os preguntaréis, ¿cuáles son estas tendencias y qué predicciones se observan dentro del mercado de alquiler vacacional para el futuro? Entonces, la tendencia más imponente que hemos notado nosotros es que han pasado de hacer bookings de un length of stay de una semana a estancias a medio plazo. Estancias a medio plazo son 30 días o más dentro de la misma propiedad. Entonces, todas las plataformas líderes, Airbnb y muchas más, han tenido que dar un giro a su modelo de negocio para poder respaldar el aumento de demanda de estancias a medio plazo. Esto podría ofrecernos pues una idea de cómo los huéspedes usarán la plataforma de cara al futuro, con un aumento de reservas para vacaciones, pero con una estable demanda de los famosos descansos cortos en ciudad o por los que Airbnb fue inicialmente famoso. Entonces van a tener que adaptarse un poquito más a esta nueva tendencia. Otra tendencia que también hemos notado bastante es el cambio notorio dentro de la demanda urbana en comparación a la demanda rural. En los últimos 2 meses se ha creado, obviamente, una fuerte tendencia de demanda de propiedades rurales que a lo mejor era impensable saber que alguien querría ir ahí cuanto más lejos mejor, nosotros lo decimos, y realmente ha habido un incremento bastante notorio. En tercer lugar, y no por último, se prevé también que los alquileres vacacionales se recuperarán antes que otros tipos de servicios hospitalarios. Y aquí os comento el porqué. Ciertamente serán de los primeros sectores de recuperación post-COVID, más que nada porque son sectores independientes, son propiedades independientes y privadas y no comparten ninguna zona común con nadie más. O sea, son propiedades privadas y normalmente pues solo se comparten con los mismos guests. Por supuesto, la limpieza también se va a volver un factor determinante en estas tendencias. A ver. Vale, me he querido enfocar un poquito en Brasil, que ha tenido un cambio muy brutal. Vale, en esta diapositiva vamos a dar pues un enfoque más regional y vamos a introducir datos de recuperación, como mencionaba Patricia, de brotes verdes en este país. Me gustaría formular una pregunta que evidentemente nadie tiene que contestar, os la contestéis a vosotros mismos. Es para saber un poco, para que os fijéis lo novedoso que es este mercado para según qué sectores. ¿Cuántas propiedades de alquiler vacacional diríais que hay actualmente hoy en Brasil? Pues la respuesta es 320.000 propiedades activas. Independientemente de que estemos sufriendo una pandemia global, aún así el mercado ofrece un número impensable de propiedades activas hoy por hoy. En conjunto, así como podéis ver en estas gráficas, la evidencia presentada en la página se refiere a un panorama tanto histórico, si veis aquí los new bookings, veis que van desde febrero hasta mayo, de presencia, actualmente también estamos ahora en junio, y también de futuro. Entonces, vemos que, por ejemplo, comparado al año pasado, evidentemente las métricas han bajado, la demanda ha bajado, el ADR ha bajado, la tasa de ocupación ha bajado, pero sí que se puede observar que a finales de junio ya se va a notar un pico
y se va a volver a relanzar un poco el tema de la ocupación y el tema del precio promedio por día. En la medida de lo posible, nos quedan 2 minutitos como para ir haciendo foco en lo que te queda de la presentación. Te pido, por favor, para ir cumpliendo con los tiempos de los próximos paneles. Gracias. Vale. Genial, estupendo. Vale, pues mira, voy a la siguiente presentación. Mira, aquí tenemos también unos nuevos bookings detectados para todos estos destinos de cara de abril a mayo. Vemos que en abril, evidentemente, el cambio de los nuevos bookings fue muy notorio, había un descenso enorme y ya se ve que a final de mayo la gente ya ha empezado a darse cuenta de que, bueno, podemos salir, que hay esperanza y ha empezado a hacer otros bookings nuevos. Por lo tanto, vemos cambios de change aquí, al lado, justo aquí, de, vamos, 196%, 350%. Es algo bárbaro. Ya para finalizar, me ha parecido bastante relevante explicar un poco cómo en RDNE tenemos la capacidad de poder desarrollar todos los datos a futuro. Y es que hemos desarrollado un algoritmo de datos de previsión y de proyección basados en datos de tiempo real de nuevos bookings. De esta manera, así ha sido más fácil determinar un poco cómo se va a ir dirigiendo el sector del alquiler extrahotelero y cuándo se va a ir recuperando. Os he traído aquí un ejemplo de Argentina, de Buenos Aires, para que vayáis viendo un poco la recuperación que se espera desde la semana esta de 8 de junio al final de agosto. Ya se espera unos cambios de porcentajes del 20, del 30, del 40% de subida. No sé si voy bien de tiempo ya, Ramiro. Justo, si querés cerrar, es más, yo voy a aparecer contigo. Creo que ya terminas ahí, ¿no? Con ese slide. Realmente sí, como hemos comentado, estamos intentando expandirnos a nivel global y estamos intentando trabajar muy duro para ayudar a cualquier organización que lo necesite. Entonces, nada, os dejo aquí mis datos de contacto y ha sido un verdadero placer. Mira, justo sonó el reloj del temporizador, así que llegamos justo, Mercedes. Clave, me encantó la presentación, creo que es un segmento que trae datos muy interesantes, como bien dijiste, es muy disruptivo. Si quieres, por favor, deja de compartir la pantalla, así quedamos los dos en la imagen. Es muy disruptivo, hay mucho por aprender y es muy bueno saber que ustedes tienen esa herramienta y que todos los que tengan necesidad de contar con información lo puedan desarrollar. Así que te invito a que te quedes en las reuniones, que seguramente muchos se van a querer conectar contigo. Gracias, Mercedes, por conectarte desde Barcelona, un placer conocerte. Y nada, te esperamos, vamos a seguir conectados en la comunidad, así que bienvenida a la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Adiós.